¿La desigualdad es natural? ¿Debemos aceptar que millones de personas vivan en pobreza mientras otros acumulan riquezas imposibles de gastar en varias vidas? Esto no es solo una pregunta moral, es una pregunta estructural. La economía es limitada, porque la naturaleza también lo es, y en consecuencia también la riqueza. Imaginemos entonces que toda la riqueza del mundo es una piscina con 1000 litros de agua. Esa agua representa todo lo que producimos: alimentos, tecnología, dinero, infraestructura. Y supongamos que somos 100 personas. Si la distribución fuera justa, cada uno tendría una parte parecida, pero no ocurre así. Según datos de Naciones Unidas, la relación sería que 10 personas se quedarían con 760 litros de esa piscina, 40 personas tendrían 220 litros y las 50 personas restantes apenas compartirían 20 litros para sobrevivir. Es decir, la mayoría vive con una fracción mínima de lo que la humanidad produce. Esto, ¿te parece normal o solo nos acostumbramos? Este fenómeno ocurre a nivel global. En América Latina la desigualdad sigue siendo estructural y persistente. Según la CEPAL, el 10% más rico de la región concentra el 34.2% de todos los ingresos, mientras que el 10% más pobre apenas accede al 1.7%. En términos de riqueza, la concentración es aún mayor. Estudios muestran que el 10% más rico puede llegar a concentrar más del 70% de la riqueza total en la región. Esto significa que América Latina no es solo desigual, es una de las regiones donde la riqueza está más concentrada en pocas manos. En Ecuador, esta lógica se reproduce claramente. El coeficiente de Gini se sitúa alrededor de 0.45, lo que refleja una distribución profundamente desigual del ingreso. Pero más allá del indicador técnico, la realidad es concreta. La pobreza multidimensional ha aumentado en los últimos años y más de la mitad de la población trabaja en condiciones informales. Esto implica que millones de personas no tienen estabilidad, seguridad social ni ingresos suficientes. Es decir, la economía sí genera riqueza, pero no logra distribuirla de manera equitativa. Frente a esto, es fundamental romper una idea muy instalada. La desigualdad no es natural. No es una consecuencia inevitable de la economía o de la condición humana. Es el resultado de decisiones históricas, políticas y económicas. Durante siglos se ha justificado la desigualdad a través de la religión, la cultura, la tradición o incluso de teorías económicas que la representan como necesaria para el crecimiento. Sin embargo, lo que observamos es un sistema donde la riqueza se acumula y se reproduce en los mismos sectores, mientras amplias mayorías quedan excluidas. El mecanismo es claro. El trabajo genera valor, pero ese valor no se distribuye completamente entre quienes lo producen, y una parte significativa se concentra en quienes poseen el capital. Y mientras más capital se acumula, mayor es la capacidad de generar aún más riqueza. Esto crea un ciclo acumulativo que se refuerza con el tiempo, consolidando estructuras de desigualdad difíciles de romper. Y si el problema no fuera la pobreza, sino la riqueza concentrada, durante décadas se ha sostenido que este modelo eventualmente beneficiaría a todos a través del llamado derrame económico. La idea era simple: si los sectores más ricos crecen, esa riqueza se filtrará hacia el resto de la sociedad poco a poco. Pero la evidencia empírica demuestra que esto no ocurre de manera automática ni real. América Latina, Ecuador y el mundo muestran que es posible crecer económicamente mientras la desigualdad persiste o incluso aumenta. Aquí aparece una idea clave para entender el problema actual. No es que falten recursos, ni conocimiento, ni capacidad productiva. Hoy en día podríamos mejorar significativamente la calidad de la vida de la población en términos de salud, educación, tecnología y condiciones de vida. El problema es cómo se distribuyen esos recursos. Porque mientras una gran parte de la población compite por una pequeña porción de la riqueza, otra parte la concentra y la acumula sin redistribuirla. Por eso, hablar de desigualdad no es opcional, es central. Si no abordamos este problema, seguiremos intentando resolver la pobreza, el desempleo y la precariedad sin atacar su raíz estructural. Seguiremos viendo los mismos síntomas una y otra vez mientras las condiciones que los generan permanecen intactas. Y peor aún, seguiremos enfrentándonos entre las mayorías, compitiendo por recursos escasos sin cuestionar cómo y por qué esos recursos están concentrados. Entonces, la pregunta vuelve a ser inevitable. ¿La desigualdad es algo que debemos aceptar o es un sistema que podemos transformar? Porque si entendemos que no es natural, sino construida, también debemos aceptar que puede cambiar. Pero no solo ocurre cuando dejamos de normalizarla, sino cuando empezamos a cuestionarla. Somos Otra Edad Otrora. Aprende, critica y transforma.